Hermanos, la parte de la palabra de Dios para esta noche se puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Estamos en el capítulo 12. Y para esta noche estudiamos la última parte de este capítulo, que son los versículos 44 al 50. Juan capítulo 12, los versículos 44 al 50, número de la página 1294 en mi Biblia. Juan capítulo 12, los versículos 44 al 50. Juan capítulo 12, los versículos 44 al 50. Pero empezamos con resumir un poco el estudio de la semana pasada. El estudio lo que dio el hermano segundo, Chancay, aquí la semana pasada. Y el versículo que hemos leído en la parte anterior, por ejemplo, el versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho Jesús tantas señales delante de ellos, delante del pueblo, delante de los líderes religiosos, delante de los judíos, no creían en él. El hermano segundo estudió con nosotros lo que es la consecuencia de la incredulidad. Ellos, a pesar de haber visto todos esos milagros de Jesús, no creían en él. Hermanos, a veces cuando nosotros pensamos en lo que es un incrédulo, ¿en qué pensamos nosotros? Al momento que pensamos en un incrédulo, ¿qué es un incrédulo? Muchas personas piensan que un incrédulo es una persona que, por ejemplo, no cree que Dios existe, ¿sí? O que, por ejemplo, no cree en Jesús. Bueno, eso sí también es incredulidad, es cierto. Pero si leemos en la Biblia, no encontramos a personas que no creen en Dios. Pero también encontramos a incrédulos. ¿Sí? Entonces, lo que es, según la Biblia, un incrédulo, no solo es una persona que no cree que Dios existe, sino también es una persona que ignora a Dios, que no quiere obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, puede ser que un incrédulo cree que Dios existe, que un incrédulo cree que la palabra de Dios es verdad. Un incrédulo puede creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios, también lo puede creer, ¿sí? Pero un incrédulo es una persona que no quiere obedecer a Dios, ¿sí? Incredulidad. En ese versículo lo puede ver, ¿sí? Porque todos los judíos creían que Jesús existía, creían en Dios. Pero ese versículo dice que ellos no creían en Él. Significa que no creían en Él como el Salvador de ellos. No creían en Él como el enviado de Dios para salvarles. Y no querían arrepentirse, no querían seguir a Jesús. Entonces, un incrédulo es una persona que no quiere seguir a Jesús. Y lo que dice la parte que hemos estudiado la semana pasada, dice también que Dios obra también en esas personas que cada vez niegan o cada vez no quieren obedecer a Dios. En ellos Dios está obrando también, dice el versículo 40, pero de una forma negativa. Versículo 40 lo dice, ¿sí? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón
y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Entonces la obra de Dios tiene dos lados, hermanos. Si una persona sigue en desobediencia, puede ser que Dios va a obrar de una forma negativa en su vida para endurecer su corazón, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios muy paciente. Dios tiene mucho más paciencia que nosotros. ¿Sí? Pero también la paciencia de Dios tiene un fin. ¿Sí? Si usted cada vez escucha las predicaciones sin arrepentirse, Dios puede hacer que las predicaciones se quedan sin efecto en su vida. Entonces eso es una realidad. Sobre esto hemos hablado la semana pasada, ¿sí? Y ahora vamos a la continuación de esta parte, al versículo 44. Versículo 44. ¿Quién me puede ayudar con leer este versículo? Juan. Jesús clamó, dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Ya? ¿Y más? 45 también. Y el que me ve al que me envió. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces Jesús clamó, dice este versículo, ¿no? Con gran voz. Cada uno lo puede escuchar. Él dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. En Dios. ¿Sí? En versículo 18 del primer capítulo de Juan, dice la palabra, dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús entonces, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Significa que en Jesús podemos ver cómo es Dios o quién es Dios. ¿Sí? Jesús vino a la tierra para revelar a nosotros cómo es Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús en este versículo? El que cree en mí, dice Jesús, cree en Dios mismo. El que me ve a mí, ve a Dios mismo. Entonces Jesús dice: en mí pueden ver a Dios. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo es Dios? Si nosotros queremos saber cómo es Dios, tenemos que estudiar la vida de Jesús. Porque Jesús nos muestra cómo es Dios. Y más importante, si nosotros queremos conocer a Dios de una forma personal, ¿sí? Tenemos que tratar de conocer a Jesús. Sin Jesús no podemos conocer a Dios, porque Jesús es nuestro mediador. Entonces, por eso dice Jesús en este versículo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. A través de Jesús llegamos a Dios. ¿Sí? Y entonces, lo que es importante para nosotros es conocer personalmente a Jesús. Tener una relación con Él. Hablar con Él por medio de la oración. ¿Sí? Porque Él nos quiere revelar más y más lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Para estar presente en nuestra vida. Como hemos estudiado en los capítulos anteriores, Él quiere ser nuestro amigo. Estar a nuestro lado. Así es Jesús, hermanos. ¿Sí? El que cree en mí. No estamos hablando sobre, hemos visto ya, no estamos hablando sobre creer que Jesús existe. No. Creer, cuando Jesús usa la palabra creer, es algo profundo, es algo de nuestro corazón. No solo creer en la existencia. Creer es más entregarnos totalmente a Él, aceptando su autoridad en nuestra vida. Y tratando o tener el deseo de hacer su voluntad.
Y además, aceptar el regalo más grande que hay en el mundo, que es la salvación. Dios quiere regalarnos la salvación, hermanos. Dios quiere regalarnos perdón de nuestros pecados, todos los pecados. Regalarlo. Dios está ofreciéndonos a tener una vida completamente nueva. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que pasa al momento que creemos realmente en Jesús, al momento que entregamos realmente nuestra vida a Él. Más adelante Jesús pone mucha énfasis en la obediencia que pertenece a la fe. Porque, hermanos, nosotros tenemos que saber que creer sin obediencia no es creer. Versículo 46. ¿Quién me puede ayudar con sí, hermana Rosa? He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya, entonces, hermanos, este versículo es importante en esta parte. Este versículo es bien importante. Podemos decir que este versículo es lo más importante de esta parte, ¿sí? Jesús dice en otra parte, yo soy la luz del mundo. Y en este versículo Él está diciendo lo mismo, ¿sí? Jesús es la luz del mundo, hermanos. Esta expresión conocemos todos nosotros, ¿verdad? Que Jesús es la luz del mundo. Pero tenemos que pensar un rato en esto. Porque significa entonces, hermanos, que Jesús es la única luz en el mundo. No hay otra luz. ¿Sí? No hay otra luz en el mundo, ¿sí? Entonces significa que cuando nosotros andamos con Jesús, andamos en la luz. Pero si nosotros no andamos con Jesús en este mundo, andamos en las tinieblas, en la oscuridad. Y todas las otras cosas en el mundo que tratan a darnos un poco de placer, que tratan a darnos un poco de diversión en este mundo, no nos pueden dar esta luz que tiene Jesús. Nuestra vida sin Cristo es una vida oscura. Nuestra vida sin Cristo es una vida oscura, hermanos. Y eso vale también para los hijos de Dios. Hermanos, puede ser que en nuestra vida espiritual, ¿sí?, estamos perdiendo a veces el camino correcto. Pero significa, hermanos, que al momento que nosotros caemos en pecado, perdemos también la luz. Porque hay que saber algo importante. Es que cuando nosotros andamos por un camino malo, Cristo no nos puede seguir. ¿Sí? Entonces, al momento que los hijos de Dios están cayendo en pecado, ¿sí?, no andan en la luz. Tenemos que regresar a Jesús, confesando nuestros pecados, para recibir otra vez esta paz en nuestra vida espiritual. He venido al mundo a ser la luz del mundo, dice esa parte. ¡Qué milagro! ¿Sí? Que en toda nuestra oscuridad viene Cristo con su luz para darnos una paz que el mundo no ofrece. Este mundo es un lugar de tinieblas. Este mundo es un lugar de maldad en todos lados. Aún en nuestros corazones, tenemos que decir, muchas veces hay tinieblas y oscuridad. Y la maldad hace todo oscuro. Pero la esperanza en esta vida, hermanos, no viene de nosotros mismos. Viene de Cristo. Porque Cristo vino
a brillar en nuestra oscuridad con su presencia. Porque todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas, dice ese versículo. ¿Sí? Entonces, hermanos, Cristo no solo vino para rescatarnos, para salvarnos nuestros pecados, Él también vino a quitar las tinieblas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces puede ser que usted luche con tinieblas en su vida. ¿Sí? Puede ser alguna depresión, un desánimo, una falta de gozo en su vida. Puede ser. ¿Qué es la solución para esto? La única solución es entregarnos a la luz del mundo para quitar la oscuridad de nuestra vida. Para que Cristo mismo quita todo tinieblas de nuestra vida. ¿Y cómo podemos recibir a Cristo? Arrepentirnos y creer. Y entonces, hermanos, si hay tinieblas en su vida, si usted lucha con estas tinieblas en su vida, la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿cuáles pecados hay todavía en su vida? ¿Cuáles pecados causan estas tinieblas en su vida? ¿Sí? Entonces, y si no puede ver el problema de las tinieblas en su vida, hay que orar a Dios para que Dios le revela la razón. Porque cuando Cristo entra, hermanos, Él quita las tinieblas. Porque la luz y tinieblas no pueden existir juntos. Versículo 47. ¿Sí? Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Gracias. Entonces, ¿qué dice Jesús en esta parte? Al que oye mis palabras. Al que oye mis palabras. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir Jesús, cada persona que va a la iglesia, cada persona que escucha una predicación, no. Porque Él también dice, y no las guarda. Entonces, significa que no solo tenemos que oír las palabras, también tenemos que guardarlas. ¿Y qué significa eso? Abrazarlas con su corazón y practicarlas en la vida diaria. Obediencia, hermanos. Creer sin obedecer no es creer. ¿Y qué dice Jesús? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Eso es tal vez un poco raro. ¿Sí? Pero hay que entenderlo en el momento en que Jesús está diciendo esto. Es el momento en que Él está al punto de entregarse a sí mismo en la cruz. Por eso Él dice, no he venido a juzgar. En este momento no he venido a juzgar, sino a salvar. Es el momento de entregarme para salvar a pecadores. Para esto estoy en la tierra, dice Jesús. Versículo 48. Versículo 48. ¿Sí? El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien empuje. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, entonces otra vez podemos decir en esta parte, podemos escuchar lo que está pasando, ¿no? Lo que hemos estudiado ya. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Entonces, ¿en qué forma rechazamos a Jesús? En no aceptar lo que está diciendo. En rechazar sus enseñanzas. En no obedecer lo que Él manda. Eso dice Jesús en esta parte, hermanos. ¿Sí? Entonces, los incrédulos. Hermanos, ¿somos nosotros un incrédulo o un creyente? Es una pregunta buena para hacer en esta parte, ¿sí? Pablo dice en otra parte que
no usa la palabra incrédulo, sino hijos de desobediencia. Es lo mismo. Hijos de desobediencia. Entonces, ¿somos nosotros hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia? No hay otra opción. ¿Sí? Porque con los labios podemos decir que creemos en Dios y que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Pero si nuestros hechos diarios muestran el opuesto, somos mentirosos. ¿Y qué nos condena si no queremos obedecer? Jesús dice, yo no tengo que hacerlo porque mis palabras lo hacen. La palabra de Dios lo hace. Y en el último día de la tierra, dice Jesús, cuando todos resucitarán a dar cuentas ante el trono de Dios, la palabra de Dios condena a los incrédulos que no quieren obedecer a Dios. Hermanos, para aclarar algo, no estoy diciendo que nuestra obediencia nos salva. Eso no es verdad. Lo que nos salva es Cristo. ¿Sí? Solo Cristo puede salvarnos con su sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Solo Cristo. Pero si no practicamos la obediencia, hermanos, menospreciamos la salvación. Si pecamos fácilmente y si no queremos quitar el pecado de nuestra vida, hermanos, significa que no entendemos nada de la gravedad de los pecados. Y si no queremos quitar el pecado de nuestra vida, significa que no entendemos nada de los dolores y el sufrimiento que Cristo sufrió por nosotros. Entonces, otra vez, incredulidad no es no creer en Dios. Incredulidad es no querer obedecer a Dios. Versículo 49. Versículo 49. ¿Quién puede leer el versículo 49? Hermana Rosa. Ya, entonces otra vez Jesús dice, yo no hablo por mí mismo, no hablo con mi propia autoridad, sino mis palabras que estoy diciendo vienen directamente de Dios, vienen directamente del Padre. Estoy compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Eso está diciendo Jesús en esta parte. Entonces, todos esos judíos que pueden decir, lo que está hablando, lo que Él está hablando no vale para nada, Jesús dice, esas palabras vienen de Dios mismo. ¿Sí? Y versículo 50, para terminar, versículo 50. Ya, entonces, ¿qué dice Jesús en esta parte, hermanos? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento, el mandamiento del Padre, es vida eterna. Lo que Dios nos manda nos lleva a la vida eterna. ¿Qué mandó Dios al mundo? Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para realizar la salvación por nosotros, para restaurar la relación con Dios, para quitar las tinieblas de nuestra vida, para darnos una vida nueva. Y aún está dispuesto a recibir a cada persona, no importa lo que hemos cometido, hermanos. Él está dispuesto a recibir a cada niño, a cada joven, a cada adulto, para regalarnos la salvación, para regalarnos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Tal vez hay alguien aquí que dice, hermano, mi vida es solamente tinieblas. Hermanos,
Yo puedo decirle que para Dios no hay situaciones demasiadas desesperadas. Cuando Jesús viene con su luz, Él quita todas las tinieblas de nuestras vidas. Y Él siempre puede venir para darnos luz. Y eso no significa que Dios siempre soluciona todos nuestros problemas. No, eso no. Pero eso significa que Dios quiere darle paz y tranquilidad en todas las situaciones que está sufriendo, lo que está pasando en nuestra vida, para darle gozo y luz a través de su presencia en su vida. Esto es la promesa, ¿sí? Entonces, hermanos, ya hemos estudiado lo que está diciendo Jesús en esta parte. Ya sabemos lo que es un incrédulo. Ya sabemos si somos nosotros un incrédulo o no. Y terminamos con hermanos. Entregamos nuestro ser cada vez a Dios para recibir la luz de Jesús en nuestra vida. Amén.